¿Cómo les va? Sigo aquí platicando con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Muchas gracias, Lorenzo. Al contrario, un gusto como siempre, querido Carlos. Gracias. Lorenzo, algo que me parece que debes abordar es que con el INE, un día después de las elecciones, porque todo indica que habrá una mayor judicialización de los resultados y qué tan fuerte está la institución. Sabemos todos que no la han pasado muy bien durante más de un año, ya llevan dos, de estar en el ojo no del huracán, sino parece ser de una mira telescópica, de un arma para fumigarlos. Hay quienes piden la desaparición del INE o su reconversión en no sé qué cosa. Bueno, Carlos, yo te diría que en efecto han sido meses complicados. No es la primera vez que al INE se le critica. Pues es parte, digámoslo así, de la vida de una institución que tiene que arbitrar la política. Lo que sí es cierto es que no había habido una intensidad y mucho menos una estridencia en las acusaciones al órgano electoral en el que se nos ha acusado de ser un peligro para la democracia, o algún empresario ha llegado a decir que el INE debe morir, o el presidente de algún partido político que debe ser exterminado, o el representante de ese partido diciendo hace unos días que pues ya, como ya cambiaron las cosas, ahora ya es tiempo de que la función electoral regrese a la Secretaría de Gobernación. Pero más allá de la estridencia, que yo creo que es eso, me da la impresión que hay quien no se ha enterado que el INE no va a estar en la boleta, sino que pues el INE solo administra las elecciones. Pero esas son, hombre, estrategias que el INE no juzga. Y que las perdón que te interrumpa, y que las elecciones pues están para efectos prácticos en manos de ciudadanos. Totalmente. Si algo hemos hecho bien en México ha sido justamente eso, que son las y los ciudadanos los que reciben, cuentan los votos. El INE organiza, pero que realmente, digámoslo así, la conversión en números de la soberanía popular expresada en las urnas está en manos de los ciudadanos, es responsabilidad de las y los ciudadanos. Por eso la credibilidad que tiene la institución. Es que eso es lo que ha fundado una cosa bien importante, Carlos. Hoy el INE, lo decías ayer antes de terminar, es la institución civil que más credibilidad tiene en este país. Estamos solo debajo del Ejército y de la Guardia Nacional por unas centésimas, y el INE es una institución que tiene una credibilidad hoy que no había tenido a lo largo de su historia. Yo creo que eso ha sido el resultado del trabajo bien hecho y de la convicción de las y los ciudadanos de que en las urnas son ellos y nadie más quien decide quién gana, quién nos gobierna, quién nos representa. Entonces yo creo que esto es muy importante, porque desde la noche misma de la elección vamos a entrar en una etapa pues, delicada, en la que hay que cuidar nuestro sistema democrático. Entonces, y creo que eso hay que entenderlo. Las elecciones son un momento importante, culminante de la vida democrática, pero hay un después y hay que cuidarlo. Desde la noche misma de la elección, esperando que hayan resultados. Por cierto, va a haber conteos rápidos para todas las elecciones de gobernador, va a haber un conteo rápido para la elección de diputados, en donde incluso el INE va a decir, anticipar cómo estiman estos científicos que hacen el conteo rápido, cómo va a quedar la Cámara de Diputados, cuántos diputados entre un mínimo y un máximo va a tener cada partido político. Es decir, va a haber mucha información. Los PREPs van a estar funcionando. Hay que recordar que el PREP hoy muestra la imagen de cada una de las actas, de modo que tal que cualquier ciudadano puede ver que lo que el PREP dice es cierto y no hay fantasmas, algoritmos o cosas así como a algunos les gusta andar diciendo. Entonces creo que lo que viene el día después es bien importante en términos de cuidar el contexto en el que vamos a movernos, porque, Carlos, los problemas que hoy tenemos, ahí van a estar el día después. Sí, nos vamos a necesitar todos y todos para resolverlos. Pues la elección no provoca una afirmación, negación o cambio de nada por el hecho mismo de haber ido a sufragar. Hay un día después y viene todo el lío de las quejas
y no sé, lo que tenga que hacer el INE, Fiscalización, claro. el tránsito de estas al Tribunal Electoral, etcétera. Pero en medio de todo eso, ya pues muy próximamente, a menos de 2 meses, el INE además tendrá que organizar otra votación, Claro. que es la que tiene que ver con la sanción a probables criminales del pasado y que hay quienes insisten, pese a lo que determinó la Suprema Corte, que se debe centrar en expresidentes de la República. Y el INE está como obligado, entiendo, a organizar esa votación el 1 de agosto. Así es, Carlos. Pero tengo entendido que para eso, pues el INE no tiene recursos. ¿Cómo le van a hacer? Sí, creo que es importante mencionarlo, Carlos, porque no habrá terminado todavía el proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados cuando el INE va a tener que organizar esta, que es un controvertido ejercicio, y controvertido no por otra cosa, sino porque, bueno, pues ha sido objeto de una larga discusión. Había quien quería hacerlo el día de la jornada electoral, la Constitución dice que no, que se hace en agosto, en fin. Pero creo que es importante mencionarlo porque no habremos terminado todavía de integrar la Cámara de Diputados cuando ya tendremos este otro, pues digámoslo así, flanco por atender. En efecto, tú lo dices bien, creo que vale la pena recapitular telegráficamente la historia. Cuando el INE presentó su solicitud de presupuesto para este año, todavía no sabíamos que íbamos a hacer la consulta popular. El presidente lo solicitó después de ese momento, unas semanas después. Luego la Suprema Corte de Justicia modificó la pregunta, y la pregunta es la que dijo la Corte, no lo que se quiso, es la que vale, ¿no? Luego, la Corte, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores convocaron a la consulta y en consecuencia el INE tiene que hacerlo. El problema es que ni la Secretaría de Hacienda, a la que le pedimos una ampliación presupuestal, ni la Cámara de Diputados al aprobar el presupuesto y se lo solicitamos, atendió esa solicitud de ampliación para tener recursos para poder hacer esta consulta. La consecuencia es que, bueno, el INE tuvo que presentar, Carlos, una controversia constitucional ante la Suprema Corte por ese hecho. Pues porque si no tienes recursos, ¿cómo puedes cumplir con una obligación constitucional? Pero no se ha resuelto, pero no está claro resuelto. Que no se ha resuelto, ¿no? Hacienda ya nos dijo que no nos va a dar nada porque no tienen suficiencias presupuestales, la Cámara no nos ha contestado. ¿Qué esperas que haga la Corte? Porque yo supondría que una Corte responsable, sus 11 ministros, su presidente, uno de ellos, pues tiene que resolver antes para que ustedes cuenten con los recursos económicos para realizar esa consulta. Claro, no, y lo ideal sería que se resolviera a la brevedad, porque no nos sirve de nada que se resuelva el día anterior ni que nos digan que sí se den los recursos, porque pues hay una serie de actividades que hay que hacer, que están planeadas, que están corriendo. Entonces, lo que hemos tenido que hacer, Carlos, es partir de la premisa que es muy probable que los otros órganos del Estado, a pesar de que los tres poderes estuvieron involucrados en que esta consulta se vaya a hacer, uno lo pidió, otra avaló la pregunta y otro poder convocó la consulta, pues nosotros estamos a partir de una serie de medidas de austeridad extremas tratando de sacarle, como se dice coloquialmente, jugo a las piedras. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que no lo hacemos porque no tenemos recursos, cosa que sería, creo que absolutamente justificable, dado que el proceso electoral de la Cámara de Diputados no ha terminado, alguien eventualmente va a querer agarrarse de allí para decir que el INE no garantiza los derechos de las y los ciudadanos mexicanos. Dicho eso, lo que estamos haciendo es, digámoslo así, aprovechar, digamos, el arrastre de muchos gastos que ya hicimos para la elección, para tratar de aprovechar, digamos, algunos elementos para la consulta. Te pongo un ejemplo. Estaremos invitando a quienes fueron funcionarias y funcionarios de casilla en la elección, pues a que nos acompañen 2 meses después para que podamos realizar la consulta. Es decir, y por supuesto no va a poder ser un ejercicio idéntico a la elección. Es decir, no vamos a poder instalar 163,000 casillas porque no hay recursos. Eso quiere decir que tendrán que ser menos casillas, pero claro, sin llegar a ser pues, ejercicios
pues, de simulación como los que hemos visto, es decir, el INE hace serán representativas, hace consultas en serio, son mandato constitucional. Serán suficientes y representativas de la voluntad de la gente. Es que, ¿sabes qué, Carlos? Tenemos nosotros que garantizarle que los derechos que se ejerzan, nos gusten o no los ejercicios, que se ejerzan en serio. Entonces, tenemos que cumplir ciertos requisitos mínimos. El INE no va a estar haciendo consultas como... No, consultas, Patito, no. Pero hay un principio elemental del derecho de que nadie está obligado a lo imposible. Y me parece, lo estoy diciendo yo, una verdadera marranada de las autoridades implicadas en este asunto de la insuficiencia de recursos para algo que tiene que realizar el INE, que se hagan pato, porque algunas son instituciones de gobierno, sí, poder ejecutivo, como Hacienda. Otras son de legislativo. Se hace guaje, digo yo, toda la parte de senadores y diputados. En este caso, sobre todo diputados. Sí, porque son los de los recursos. La Suprema Corte, amorcillando una controversia, como muchas otras, a las que no le ha dado solución. Vamos a sacar esta consulta, porque el INE va a actuar con absoluta responsabilidad, pero me preocupa que esto sea un ensayo para otro ejercicio que está previsto en la Constitución, que nunca se ha hecho y que debería ocurrir, si así se dan las condiciones, en marzo del próximo año, del 2022, que es la revocación del mandato. Porque cuidado, sobre esa revocación, uno, todavía no hay ni ley. Y dos, eso tiene que ser, tiene que ser un ejercicio, hasta donde yo entiendo, con la misma calidad técnica de una elección federal. Entonces, eso ya tendremos que discutirlo, Carlos. Me da gusto. El INE va a cumplir con su misión constitucional, como lo ha hecho siempre. Y Carlos, perdóname porque abuso del tiempo, pero a unos días de la jornada electoral más grande de la historia, vamos todos a votar, las condiciones están dadas para que el voto se ejerza en libertad. Me da gusto que hayas mencionado lo que se supone que debiera o deberá ocurrir en marzo, porque esto es como la película Tiburón, que cuando todos creían que había pasado el peligro, viene Tiburón 2 el año próximo. Muchas gracias, Lorenzo Córdoba. Un abrazo, querido Carlos, gracias. Gracias a ustedes, donde quiera que nos hayan visto. Muchas gracias y buenas noches.